Austral de Chile. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Hola, buenos días nuevamente. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en este horario en la mañana de la radio de la universidad en Territorios Sostenibles, que es una propuesta que también se ha ido trabajando en esta etapa, en este semestre, y coincide con que estábamos justo en pandemia, pero bueno, ya teníamos esta idea de poder profundizar en temáticas de las economías locales en especial y también de las implicancias de todo lo que ha estado pasando. Así es que hemos tenido la oportunidad aquí de recorrer bastantes caminos junto a Henry Azurmendi, director de ProChile. Bienvenido, Pablo Díaz, consultor académico además. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo estás, Víctor, Henry? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos Henry. días, don Víctor y don Pablo. Gracias por la invitación nuevamente. No va a estar Ricardo Millán esta mañana, porque está en arduas tareas, dice. Así es que vamos a liberarlo, todo sea en pro del desarrollo regional. Del queso regional. Vamos que se puede. Sí, claro. Bueno, ahí no hemos hecho agenda, hagámosla al aire. En todo caso, me da la impresión de que podemos partir recordando que hay una crisis económica. Pero que a todo esto, la actualización en la encuesta que se hace de expectativa económica, se ha ido corrigiendo la expectativa de caída, en realidad, de retroceso de la economía en Chile al 6%. No sé si hay algo sobre eso y que podamos decir, y de hecho me parece haber escuchado que de todos modos incluso la posibilidad de sacar el 10% de las pensiones, de los fondos de pensiones, va a implicar que incluso ese retroceso no sea tan alto, o por lo menos se llegue casi a un punto no sé, pues de poder enfrentar ese retroceso. O sea, podríamos estar retrocediendo en un 5 o no, me equivoco. No sé, ustedes conocen mejor el tema, digamos. Henry. Esta semana debería salir el tema de la inflación. Ese va a ser un buen indicador, Ya. ¿ya? Como tú dices, los datos de crecimiento del IMASEC que salió la semana pasada, sí, fue negativo. Se esperaba un IMASEC peor, ¿ya? De números más bajos, pero Sí. no, igual fue malo, ¿ya? Y a nivel regional, sí, los números se mantienen negativos. En el caso de exportaciones, salió el reporte a nivel nacional del primer primer semestre, y el país tiene una baja en exportaciones de un 6-7%, dependiendo de la fuente del dato, y la región de Los Ríos estamos en un 17%, estamos por sobre la media nacional en la caída de 17. exportaciones. Y sí, yo creo que esta semana sí el dato de inflación puede ser un dato importante y no menor, porque con esos tres datos, inflación, el tema de crecimiento, ¿ya? Y el tema de empleo, uno sopesa la economía. Pues uno dice, ya, aparte que estamos mal, podemos empezar a vislumbrar si estamos en un periodo solamente de baja o ya estamos en crisis, y eso implica y activa distintas medidas macroeconómicas o políticas económicas. Entonces, independiente de que los números sean malos, nosotros ya deberíamos tener indicaciones si ya estamos en periodo de activar otro tipo de políticas macroeconómicas a situaciones ya que se repiten por más de 2 o 3 semestres, como me imagino que don Pablo lo irá a recalcar, lo irá a repasar ahí, que son datos ya fuertes y que implican otro tipo de medidas. Uh-huh. Pablo Díaz. Sí, me deja el pie siempre, Henry. Yo estoy pensando en otras cosas, pero voy a ir tomando la técnica. Primero, yo creo que siempre en economía
a veces nos olvidamos, partamos de ahí, a veces nos olvidamos que es una ciencia social. ¿Por qué siempre digo esto? Porque a veces creemos que es una ciencia exacta, ¿no? Y que todos los números, todos vamos a decir exactamente lo mismo. Y como es una ciencia social, se pueden hacer miles de interpretaciones a partir de los mismos números. Y yo en estas épocas de crisis digo, hay que tener esto cuidado. Lo que está pasando hoy día es que la economía está muy, muy golpeada. Hemos dicho muchas veces que como nunca ha estado golpeada. Lo que pasó estos días con las previsiones sobre lo que viene, con las proyecciones de la economía, es que efectivamente esa mejora que uno pudiese entender, oye, vamos a reactivar esta cuestión, no es tal. Lo que estamos diciendo, o sea, lo que están diciendo los números es, ojo, pensamos a un 6,1 y la verdad es que vamos a decrecer, que sigue siendo muy malo para cualquier economía, no solamente para la chilena. Efectivamente ahí lo que se ve es el impacto que ha tenido el retiro del 10%. Yo lo decía hace un par de programas atrás. Hay más de 13.000 millones de dólares que se han retirado y que evidentemente gran parte de eso va a consumo. Ya hemos dicho en este programa de territorios de que todos esperamos que ese consumo sea local, ¿no? Esperamos que además de cuando están las deudas que las familias han contraído durante este tiempo, que cuando vayan a generar consumo lo pueden hacer en su entorno más cercano. Eso lo hemos hablado harto acá, de que así vamos a mover los bolsillos de las familias que tienen el negocio y ellos van a poder pagar lucas a las personas que trabajan con ellos y así sucesivamente. Pero lo que quiero recalcar es, si bien existe una mirada un poquito menos pesimista, aún así no podemos olvidar que es una crisis gigante. Lo que sí llama la atención, que los números que han salido establecen que todavía la proyección del crecimiento del próximo año, del 2021, se mantiene más o menos entre los 4 y 3, 4 y 5%, pero están viendo que el 2021 no va a ser tan dinámico como se esperaría. En el fondo, el efecto rebote lo vamos a tener en el 2020. También tiene que ver eso con la base de comparación. Un poco como para poner los términos en la mesa, como siempre dijimos, que un programa de economía, hablarlo más simple, cuando este año es tan malo, el próximo año cualquier número un poquito superior se va a notar mucho. En el fondo eso es lo que uno habla de la base de comparación. Y por lo tanto ya el 2022, retomando números, entre comillas, más normales de un crecimiento económico, el desarrollo no sería más allá de un 3, un 3,2%. Entonces yo diría, ojo con cómo hablamos de los términos, y no si se ve una leve mejoría, sobre todo por el factor puntual del retiro del 10%. Pero todavía no podemos olvidar que estamos en una crisis muy desde el punto de vista económico. Pablo Díaz está con nosotros, Henry Azurmendi. No sé si soy yo, pero te escuchaba un poco entrecortado, Pablo. Yo también lo escuchaba entrecortado. Ya, por último, luego apagamos la cámara, Pablo, y así. Se puso más lento que la economía, Pablo. O va más rápido que la economía. Tomé la misma conexión de Ricardo Millán. Voy a apagar el video. Nos perdemos de mucho. Bueno, alguien está ahorrando con nuestra banda ancha. En el marco de la cuenta pública del presidente, que yo creo que no lo conversamos acá porque no nos hemos encontrado, o no sé, la verdad, uno se pierde un poco, pero me da la impresión, bueno, allí se planteó, no tengo los datos exactos, pero sí se planteó el tema de volcarse sobre el tema del empleo, porque se ha perdido, creo que es más de 1 millón de empleos, ¿no? Y eso, Sí. a ver, 1.800.000 empleos se han perdido a nivel nacional desde el inicio de la pandemia. Eso es lo que dice. Entonces se plantea un plan de inversión pública en infraestructura, y de hecho está el tema vivienda incluso mencionado allí, pero entiendo que hay un problema, y a propósito de las ciencias sociales, digamos, que tiene una radicalidad mayor, digamos, en términos de la capacidad de consumo incluso de las familias, que es el tema del empleo, o sea, la pérdida del empleo por un lado, la flexibilización de las relaciones laborales, y por otro lado la inestabilidad. O sea, hoy en día yo creo que ustedes han escuchado también, la gente como que siente cierta inseguridad respecto de su propio empleo. Henry.
Sí, mira, de hecho, nosotros a nivel de ministerio, a pesar que somos Ministerio de Relaciones Exteriores, sí, nos llegó una nueva indicación, o sea, no nueva, sino que, pero sí un fuerte énfasis en lo que es el tema de reactivación económica. De hecho, nosotros tuvimos que hacer una fuerte reorientación de nuestros recursos públicos. Todo lo que es promoción de exportaciones, quedamos con 0 pesos, definitivamente no habían bajado al 60%, pero ahora fue cero. Y se nos están abriendo nuevas solicitudes de, sobre todo, el tema de reactivación económica. ¿M? Reactivación económica y la indicación es, lisa y llanamente, trabajar con empresas exportadoras con potencial de exportación que ojalá para mantener los empleos, ¿ya? Yo no, hacía rato que no escuchaba una indicación de ese estilo, solamente la había escuchado hace tiempo atrás cuando trabajaba en economía. Me sorprendió, ¿ya? De hecho, no, estamos hace ya un par de semanas trabajando fuertemente con medidas mucho más a la vena, por decirlo así, con empresa exportadora regional, pequeña y mediana empresa que genere empleo y que tenga posibilidad o tenga peligro de pérdida de empleo. Ha sido fuerte la indicación hacia ese sector, ¿ya? Y claro, lo positivo para nosotros como ProChile es que hay la posibilidad de apalancamiento de recursos fiscales para este tipo de empresas y nos permite a nosotros hacer en mejor medida nuestras actividades, como acercarlas al mercado internacional, apoyo a envío de muestras, lo que estábamos hablando antes, focalización de mercados, se nos está pidiendo focalizar mucho mercado externo y aprovechando todos estos temas de la economía digital, ¿ya? Japón, China, en esos mercados. Entonces, sí, hay una preocupación especial por el tema del empleo. Obviamente, yo te lo dije al principio, son 3 indicadores. Aunque es una ciencia social, pero una ciencia social que usa 3 indicadores base, ¿ya? No le gusta a mucha gente, pero nada, es el empleo, es el crecimiento y es la inflación. Y te das cuenta al tiro tú que independiente de la mirada macroeconómica, más o menos Estado, más intervención o no del Estado, siempre son esos indicadores los que generan políticas económicas o acciones en reacción a ese tipo de números, ¿ya? Así que sí hay un fuerte empleo en eso. Yo estaba viendo unos datos, después se los puedo enviar, del Banco Interamericano de Desarrollo. Sacó un estudio, lamentablemente está hasta mayo de este año, faltan un par de meses de actualización, pero me parece interesante comentarlo aquí en este espacio, donde el Banco Interamericano hace un análisis de lo que son los estímulos fiscales en respuesta al coronavirus, ¿ya? Y analiza a Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, ¿ya? De los 4 países hace un análisis de lo que son las transferencias a personas directas, ¿ya? Transferencias a regiones, estímulos en obras públicas, exoneración de servicios, de pago de servicios básicos, ¿ya? Exoneración de pago de contribuciones patronales, le llaman, ¿ya? Por ejemplo en Argentina, y subsidio a créditos blancos. Y sabes que el dato es re interesante, yo lo voy a enviar al grupo para que lo podamos comentar, pero solo a modo de ejemplo, Argentina, más o menos en casos similares, ha invertido un 5,5% del PIB en este tipo de medidas, ¿ya? Paraguay apenas un 2,7%, Uruguay menos del 1%, y por eso lo comento, porque Uruguay es el que tiene los datos más positivos respecto al tema de coronavirus, ¿ya? Y Chile y Brasil están empatados en un 4,7%, ¿ya? Esto es a mayo del 2020, igual faltan unos meses pero ya uno te permite Claro. tener una aproximación y una diferenciación de lo que son finalmente las medidas o los estímulos fiscales al tema del coronavirus. Uno esperaría que a lo mejor Mencionaste, Uruguay, con estos datos positivos que hemos visto en el último tiempo de respuesta positiva a la contención del coronavirus, hubiese invertido mucho más plata. Y no, es menos del 1% de su Producto Interno Bruto, ¿ya? Y Argentina, que tiene números
bastante menores que Uruguay, muy parecidos a los de Chile y Brasil, ha invertido casi un 5,5. Bueno, Chile y Brasil andan en un 4,7. Pero es bueno el dato y lo coloco acá en la mesa y un poco lo que dice Pablo. ¿Ya? La economía es una ciencia social y depende de otros factores de entorno, factores sociales que no solamente son números y no solamente es inyección de recursos al sistema económico, depende de otros factores la respuesta. ¿Mm? Mencionaste, perdón, Henry, que estaba incluido el traspaso de recursos a regiones, Sí, en el provincias, caso de Argentina, ellos, porque ahí hay ellos más peso. incorporan, claro, en el caso de Chile no está incorporado el traspaso ¿cómo es que se llama? A regiones, no lo desagrega, ¿Será ¿ya? porque es muy Pero sí poco? el traspaso a personas, ¿ya? Y allí el traspaso de ingreso a personas, asignaciones, es un 2,2 por ciento del PIB y en Argentina un 3,1%. ¿Ya? En Uruguay, por ejemplo, perdón, en Brasil es un 1,9%, en Paraguay un 1,3%. ¿Ya? Paraguay es a menos del 1%. Que es un poco Pa- lo que se ha venido dando la tónica. Y este dato es a mayo. Yo creo que ahora, cuando lo actualice el Banco Interamericano, va a ser mayor. ¿Mm? Ujú. Pablo Díaz. Sí, no, solo la acotación de que, claro, en Argentina desagregan porque las provincias son autónomas en su manejo, entonces ahí hay un traspaso a esos Claro. gobiernos provinciales. Sí, pero Eh, mira, sobre, sí, Brasil también desagrega a nivel de subnacionales, ¿ya? Y la transferencia a provincias son exactamente lo mismo entre Brasil y Argentina, 0,8% del PIB. Son ya. muy parecidos. A ver, yo me tomo del tema del desempleo. No sé si lo alcanzaron a comentar la semana pasada, pero teníamos ya la tasa de desocupación del trimestre móvil a abril-junio, en la región estoy hablando, que fue un 12,3% de desocupación. Eso implica que estamos por sobre 6 puntos a lo que siempre es la región, digamos, al año anterior. Eh, Cosa que inmediatamente muestra la complejidad del tema empleo en esta crisis económica que estamos viviendo. O sea, tener una región que en general tiene un 6% de desempleo, a tener hoy día, mismos meses, un 12,6%, es muy, muy importante lo que está pasando. Y lo hemos dicho varias veces, aquí lo que hay, lo que debe haber siempre es un poco los números que pone Henry desde lo macro, decir, bueno, cuánta plata del Estado o del PIB vamos ocupando y después cómo esa plata se va ocupando. En el fondo, ¿dónde se van poniendo estos famosos incentivos para el problema que evidentemente más grave que vamos a tener de aquí en adelante, que es el empleo? Decíamos que el Banco Central en su análisis, en el informe de política monetaria anterior, hacía un súper buen análisis muy simple, en donde decía, mira, si aquí el problema es no se puede ir a trabajar, por tanto las empresas no pueden producir ni vender, si no producen ni venden, no pueden mantener contratos, si no hay contratos la gente pierde su trabajo, si pierde su trabajo no puede comprar. Por tanto, este círculo vicioso que nos ha provocado la pandemia tiene una profundidad bastante importante. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay harto esfuerzo desde el fomento productivo, desde niveles regionales, desde niveles comunales también se trata de hacer algo, y nivel nacional, harto anuncio y también harto programa que se empieza a desarrollar. Lo que personalmente siempre he dicho, veo una falta de coordinación gigante entre servicios. Hay incentivos que si se pudiesen coordinar en un programa importante a nivel regional, por ejemplo, tendrían un impacto mucho mayor en el empleo y la economía. Ejemplos simples. Insisto con esto, no podemos tener un CENSE, por ejemplo, que plantea un programa de apoyo al empleo o a la formación para el empleo que no esté conversando con programas en donde estamos entregando recursos regionales a empresas para que mantengan ese empleo. Son presentaciones distintas, van separadas, yo hablo del Consejo Regional, por ejemplo, en sesiones separadas, no conversan, aun cuando tenemos un ente que debiese coordinarlos. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Ambos son necesarios? Sí, ambos incentivos son muy necesarios. El problema es que como no se coordinan, su impacto se diluye y es mucho menor.
Ahora en la tarde, solo para darles el dato a toda la gente, hoy día estamos, como siempre les comento, cada 15 días en sesiones de Consejo Regional. Hoy día en la tarde hay una exposición bien interesante, esperamos, que es de la Seremi del MOP, donde se va a mostrar cuál es el programa de inversión pública nacional bajado a la región de los ríos, que es algo que siempre preguntábamos acá. Decíamos, el gobierno anunció que viene un programa importante de inversión pública, que sabemos que allí hay mucha absorción de mano de obra, de manera rápida, pero no sabíamos qué pasaba en la región. Bueno, el día de la tarde expone la Seremi, ya lo podremos conversar la próxima semana, de qué es lo que se está planteando para la región, cuáles son los proyectos base, cuáles son los tiempos que tienen, pero efectivamente, como dice Henry, aquí todos los incentivos del gobierno que administra este Estado debiesen estar, o por lo menos el 80% de ellos, en recuperar empleos. Hoy día tenemos la gente que perdió el empleo, pero como siempre lo hemos dicho, ojo con aquellos que siguen bajo la ley de protección del empleo. Muchos de ellos, terminado todo este periodo, van a volver a sus trabajos y se van a encontrar que ese trabajo ya no existe. Porque hace 4 o 5 meses ingresaron al tema de la protección al empleo, pero esas empresas ya no han sobrevivido a la crisis. Por lo tanto, lo mismo que ya ha sincerado la ministra del Trabajo, es que muchas de esas personas que hoy día están en esta ley de protección se van a transformar lamentablemente en personas desempleadas. Entonces, este tema del empleo efectivamente debiese empezar a colmar harto la agenda económica del país. Y en el caso de la región, según los datos que circulan en la prensa, se habla de 20.000 personas en situación de cesantías. En la región de Los Ríos, un 12,3%. De hecho, hay unas declaraciones del Seremi del Trabajo en esta semana que aluden a que no podemos vivir como en la película Tarzán, de que todo es selva, entonces no se toca, una cosa así fue el tono. Y también cabe esa discusión porque es una discusión que para la gente es fundamental. O sea, si no hay situaciones en las cuales uno pueda, o sea, va a haber migración nuevamente cuando se pueda, ¿no? O sea, nosotros ya veníamos de vivir esto de que alguna parte de la población que no tenía trabajo tenía que emigrar, incluso a las regiones del norte, y ir por semanas a trabajar lejos para poder sobrevivir, digamos, ¿no? Henry. Sí, solo el dato positivo del tema del MOP es que hoy día sale en el diario que se comienza la pavimentación del primer tramo de la ruta entre Valdivia y Corral. ¿Ya? Y Corral. Es el camino Viejo La Unión que se conoce, ¿cierto? Que ya creo que hasta el tramo de Tres Ventanas es una muy buena noticia para los que estamos, ¿cierto?, hablando bastante del tema del puerto y de las acciones y de la infraestructura habilitante que falta, así que es una buena noticia. Falta todavía algunos diseños por ahí que están medio entrampados, que todavía no se solucionan y no se define por dónde van a pasar los caminos, pero se avanza. Eso lo quiero destacar nomás como un dato positivo de la causa. Empleo directo a claro, 57 personas. ¿Eh? ¿Ah? Empleo directo a 57 personas. Sí, o sea, claro, es una de las medidas, ¿cierto? Cuando uno elabora políticas económicas para, en este caso, generar mano de obra local, el tema de la infraestructura, de la inversión en caminos, en construcción, obviamente es un aliciente a disminuir estos números, ¿ya? Y claramente el tema del empleo va a ser el tema, no solamente el tema aquí en la región de Los Ríos a nivel nacional, sino que lo está haciendo en la mayoría de los países, ¿ya? Y claro, ahí existen distintas formas de abordarlo, desde los subsidios, desde los seguros de cesantía, pero como lo dice Pablo, aquí tenemos que ir pensando medidas de sobrevivencia de algunas empresas, de reactivación de algunos sectores que realmente están pasándolo mal, ¿ya? Y de prepararse para un escenario en el cual muchas empresas no van a volver a abrir, ¿ya? Porque ya tenemos varias que cerraron, ¿ya? Nosotros en la región de Los Ríos, ayer me llegó un dato, ¿cierto? O sea, no un dato, sino que
una información, una base de datos en la cual me dicen, mire, preocúpese de estas empresas que generan empleo, generan mano de obra en la región de Los Ríos. Y me parecía, cierto, tres empresas que ya no están, ¿ya? No voy a dar los nombres, Mm. pero tres empresas portadoras que ya cerraron, ya no existen en la región. Entonces es una situación compleja y claro, necesitamos afinar bien la puntería, ir generando políticas públicas que sean coherentes, como lo dice Pablo, coordinadas, ¿ya? Entre los distintos servicios públicos, pero también aquí depende mucho de la situación y el contexto a nivel nacional. O sea, hoy día, por ejemplo, sin ir más lejos, este tema que tenemos presente, el asunto de los camioneros, aunque ustedes no lo crean, ya nos está afectando en la región de Los Ríos. ¿Así? El sector exportador de la región de Los Ríos, hoy día el 80% de su producción no sale por el puerto de Corral. Por lo tanto, ocupa dentro de su cadena logística el transporte a través de camiones, principalmente desde Valdivia hasta Coronel o hasta los puertos de la octava región. Y nosotros tenemos ya reportes de empresas que me dicen, Henry, estoy teniendo problemas porque los camioneros, si bien no están en paro, pero hay varios choferes que ya no salen a trabajar o que el paso por la región de la Araucanía no lo hacen, por lo tanto me sube los costos o me baja la frecuencia de la salida de camiones, ¿ya? Por favor, vean este tema o veamos este tema. Entonces, igual tenemos que abordar otros factores de entorno que también que son independientes de la situación actual que nos están afectando y nos van a afectar. ¿M? ¿Pero qué significa que la solicitud sea, vean este tema? Vean este tema en el sentido de como gobierno, ¿cierto? Abordar la situación, que es un poco lo que yo creo que se está tratando de hacer, pero también ir generando alternativas, o sea, cuáles son posibles coordinaciones con autoridades de la región de la Araucanía, con las instituciones de seguridad pública que puedan, ¿cierto?, que permitir que estas empresas puedan seguir trabajando como se ha venido haciendo hasta ahora. Si la coordinación se hacía para que en situaciones, en zonas en regiones, por ejemplo, que tenían cuarentena, que otras que no tenían cuarentena, y lo demás, salvoconducto, pero ahora va a haber que incorporar una nueva variable. ¿M? Pablo Díaz. Sí, a mí me preocupa el tema de empleo y descoordinación, por tomarlo ahí. Yo incluso, siendo bien sincero, yo no hablo de incoherencia, o sea, no voy a ocupar el término porque veo que son bastante coherentes las medidas que se piensan, eso tengo que decirlo. Yo creo que el problema, insisto, mayor ha estado en la descoordinación de estas propias medidas. Entonces, otro tema que lo muestra hoy día mismo, en la mañana temprano, vuelvo al Consejo Regional. Se nos había olvidado, a mí particularmente, yo lo pongo en la mesa, que tiene que ver con expectativas económicas. En diciembre de este año ya está Perdón, quedando Pablo, no se te escuchó bien eso, ¿ah? uno de los grandes objetivos de la para el ahora sí, o A me ver perdí. ahora. Sí, si lo puedes repetir, si Ya, puedes repetir veamos. lo que estabas mencionando de diciembre. Ya, que se me había olvidado a mí particularmente que en diciembre nosotros tenemos en la región uno de los eventos importantes que esperábamos pudiese iniciar una temporada exitosa del punto de vista de turismo y de empleo en turismo, que es el eclipse total. Eh, y hoy día en la mañana se retoma, entre comillas, con una presentación de qué es lo que se ha hecho hasta hoy día, pero conversarlo en esta mañana ha sido bien distinto porque todas las preguntas tienen que ver con pandemia, ¿no? Tienen que ver Sí. con cómo hacemos para que sanitariamente podamos vivir este eclipse total con toda la gente que esperábamos que iba a llegar, pero como decía un consejero por ahí, que no sabemos si queremos que lleguen, ¿no? Entonces, lo que quería solo decir es, además de estas condicionantes macro y regionales que complejizan el tema del empleo, teníamos un motorcito importante del turismo
que como actividad relevante para la región, que hoy día también se ve dificultado de pasar, digamos, que es este famoso eclipse en la zona de Coñaripe, Panguipulli, una de las más turísticas que tenemos en la región. Entonces, de allí también las perspectivas de empleo para ese sector en particular se ven bien difíciles. No sabemos si va a llegar la gente que iba a llegar, y como les digo, no sabemos si queremos que llegue toda esa gente que quizás pueda llegar. Entonces, además de lo que dice Henry del tema de camioneros, que yo tengo ahí mi visión particular, que tiene que ver con... a mí no me gusta cuando le ponen más presión a los sistemas de la presión que ya tienen, ¿no? Y hoy día una de las cadenas que estaba funcionando era la exportación, y que permitía mantener empleos y que permitía mantener puestos de trabajo, porque lo habíamos conversado aquí también, de que hoy día se seguía vendiendo al exterior y los compradores internacionales seguían comprando. Y hoy día establecer una presión tal, con frases como de un camión más y paramos todo, no creo que ayude en nada, pero en nada a un posible plan de reactivación o salida de la crisis económica que estamos viviendo. Entonces, son dos cosas que quería poner en la mesa. Ujú. Sí, y yo agregaría que dada la inestabilidad, un elemento como ese, algo de alarma genera. Ahora es una alarma también que está dentro de un contexto en que lo central no es la presión de los camioneros, me parece, para la gente, y de hecho me parece que incluso no les resultó tanto, quizás les resultó en su relación con el gobierno, pero el impacto en la población, más allá de los correos y de los WhatsApp, digamos que ha cambiado un poco la sensibilidad respecto del rol del sistema de distribución o de transporte en los camiones. Les quería preguntar una cuestión que me parece que a propósito de esta lógica de poder traer temas también del día a día, de la economía familiar, etcétera. No sé, yo supongo que se han dado cuenta de lo que está pasando con el mercado del pellet, ¿no? En Valdivia y en el sur en general, ¿no? Yo he escuchado un montón de historias, desde los cierres de las plantas, de que incluso en algún rato me comentaban, no, lo que pasa es que esto cuando se crean las plantas, se crean pensando en exportar y no en cobrar barato por el esfuerzo aquí en el mercado nacional nomás. Entonces, como no se pudo, no vale la pena, digamos, el negocio. Claro, pero entre medio, digamos, vino el cambio de calefactores por todos lados, voluntario y asistido, incluso por parte del Estado. Y llama la atención cómo se genera un problema tan rápido, ¿no? De un año para otro tenemos un problema más. No sé cómo lo han visto ustedes, Henry. Mira, yo aquí te voy a dar una opinión netamente personal, ¿ya? Bueno, ustedes saben, si no la gente en su casa que nos están escuchando, yo soy ingeniero forestal, profesor de la Facultad de Ciencias Forestales y también ahora de Economía, y yo desde hace 5 años más, 8 años, desde que me ha tocado ver el tema del pellet, he manifestado el mismo tema, ¿ya? Que es una medida muy positiva desde el punto de vista medioambiental, pero que desde el punto de vista de la factibilidad económica en el tiempo es totalmente insustentable, ¿ya? Y yo lo explico súper simple a todos los que me preguntan, muy simple. El pellet, ¿ya?, es un subproducto del proceso forestal que se dio por la oportunidad de aprovechar lo que se conoce como los desechos forestales, en este caso el acerrín, ¿ya?, de un proceso productivo en el cual a partir, ¿cierto?, de la corte de la madera va quedando el acerrín, y ese acerrín, antes que lo que hacía, se botaba o se regalaba, ¿cierto?, o se eliminaba, ¿cierto?, por procesos naturales. A partir de eso, a alguien se le ocurrió tomar ese acerrín, juntarlo, presionarlo, ¿cierto?, con un poco de un material y sacar, ¿cierto?, el famoso pellet, y en este caso usarlo para la combustión. Perfecto hasta ahí, ¿ya? Pero después, cuando se empieza su industrialización, ¿ya?, de este producto, empezamos a ver que la materia prima para la
elaboración del pellet comienza a disminuir. Y uno dice, ¿y por qué comienza a disminuir el aserrín? Comienza a disminuir por dos factores principales. Primero, porque hoy día, solo a modo de dato, de ejemplo, estimado, en la región de Los Ríos hace 10 años atrás existían 350 aserraderos, ¿ya? Que producen pellet en cantidades que se pueden ocupar para este tipo de fábrica. Hoy día, con suerte, si existen 35, estoy siendo generoso. Primer punto, ¿ya? Ha habido una disminución muy grande de ese tipo de pequeñas y medianas empresas que generan ese desecho. Y en segundo lugar, ¿ya? Los grandes aserraderos, sobre todo los aserraderos regionales, las empresas regionales, ¿ya? Comenzaron a ocupar los desechos de su proceso de producción, ¿ya? En procesos internos de generación de energía. O sea, toman el aserrín, toman la viruta, toman la corteza y la ponen dentro de una caldera, la queman, generan vapor y en algunos casos generan energía que va a dar al sistema central, ¿ya? Y esas empresas empezaron a ver que eso era un negocio, porque con eso ahorraban energía y además podían generar ingresos al interconectarse al sistema central. ¿Y qué dijeron? ¿Sabes qué? Hay pequeña y mediana empresa regional que está produciendo desechos, yo se los compro. Vengan, tráiganmelo. Y desde hace 5 años que esas empresas están comprando también el aserrín, pero no para hacer pellet, sino que para, en este caso, ponerlo en sus calderas y hacer un proceso que, si tú lo miras desde el punto de vista de la huella de carbono, es mucho más eficiente que elaborar el pellet. Esa es otra historia. Entonces yo siempre lo dije, siempre se lo dije se lo he dicho desde que era Ceremi en el gobierno anterior, al Ceremi, ¿cómo se llama?, del campo, ¿ya? Que desde el punto de vista de la disponibilidad de materia prima, va a llegar un momento, le dije, en la región de Los Ríos donde no va a haber pellet, y ¿sabes lo que va a pasar? Se lo adelanté, vamos a tener que importar pellet, o de Alemania, o de Brasil, claro, o de varios otros países que nosotros sabemos que ya se está comenzando a importar. Entonces, esto es como la novela de Gabriel García Márquez, ¿ya? Crónica de una muerte anunciada. Esto se veía venir. Yo se lo he dicho a muchos amigos, ¿ya? Que en su momento me decían, Henry, ¿tú qué usas ahí en tu casa? Yo, estimado, ocupo la leña seca, ¿ya? La compro durante el año, la dejo en mi casa que se seque y después estoy durante el año usando leña, ¿cierto? Ojalá lo más seco posible. Porque es el sistema que hoy día, ¿cierto?, es más eficiente en el sur de Chile. Obviamente el tema de la leña mojada es un problema. Y me decían, y el tema del pellet y lo demás, que sale más cómodo, es más barato. Y ahí le explicaba esta historia. Algunos me hicieron caso y otros no. Y ahora me llaman y no saben lo que les digo cuando me llaman, preguntando dónde pueden comprar pellet. Pero bueno, está bien, vayámoslo conversando. Pablo, ¿cómo lo ves tú? Que primero ninguna empresa pellet va a auspiciar este programa. Eso es lo primero. Están desaparecidas. Claro. No, a mí me tocó harto la discusión en mi tiempo de Ceremi Energía. Pero la verdad es que nosotros llevamos la conversación a la base de esto que tenía que ver con la biomasa, ¿no? Cómo generábamos en el sur de Chile energía a través de la biomasa, porque la leña, me acuerdo en ese momento, un 95% de las familias de la región de Los Ríos decían ocupar leña tanto para calefaccionarse como para cocinar. Que ese era un número que en Santiago chocaba mucho, porque ellos decían, bueno, ¿por qué no eliminan la leña y se acaba la contaminación? Y uno decía, bueno, le falta harto sur a esta gente. A ver, lo del pellet sí, siempre ha sido una discusión de la capacidad que tiene el sector y el mercado de disponibilizar año a año el consumo. Como bien tú dices, Víctor, un aporte desde también el gobierno, los gobiernos, para ser bien sincero, sí, de la transformación necesaria a partir de los PDA, de los planes de descontaminación ambiental, un recambio necesario de tecnología, hay que decirlo, y se disponibilizó allí algunos subsidios para poder tener pellet o gas, electricidad, me acuerdo, creo que era por ahí. Empezaron estas discusiones si había o no había
pellet para poder soportar esta demanda que siga a ver en los años siguientes. Lo mismo pasa con la biomasa. Cada vez que hemos tratado de conversar sobre cogeneración o generación distribuida, que es otro tema que hay que se puede hacer con biomasa en la región o en el sur de Chile, siempre sale el tema de la disponibilidad, y ahí tienes dos líneas de profesionales que dicen, investigadores que dicen sí hay y otros que no hay. Los hechos mandan y hoy día no hay pellet. Yo, como tú dices, historias, yo le voy a contar una mía que yo ni siquiera recibí por WhatsApp, que me tocó vivirla. Yo no tengo pellet, por si acaso. Ahí. Llegué el sábado temprano a Valdivia a comprar ahí a una tienda que vende cosas para construir en la casa, ¿ya? Como hágalo usted mismo, para no decir cuál es. Y llegué cerca a las 9 de la mañana y la fila era gigante, unas 2 cuadras, y la gente ya salía con carros llenos de bolsas de pellet. Bueno, me fui y volví a las 2 horas a ver si podía entrar a comprar lo que yo necesitaba. La fila seguía siendo grande, pero en ese momento empezaron a avisar por altoparlante de que ya no contaban con el producto pellet en 2 horas. Por tanto, hoy día mucha gente está necesitando ese pellet. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Efectivamente viene la importación, ya se está dando, y obviamente lo que vamos a vivir ahí, por términos económicos simples, un alza en el precio, y esa alza en el precio, de nuevo, va a pegar en los consumidores. No es un tema que se solucione de temporada a temporada, eso también hay que tenerlo claro. Si el gobierno va a poner alguna ficha, o si las asociaciones van a poner ficha, siempre en la economía agrícola y forestal se trabaja de un año para otro por lo menos, ¿ya? El efecto de red que se conoce. Por lo tanto, aquí esta cuestión no la vamos a solucionar en este año, y si alguien lo trata de pseudo solucionar, va a ser a un precio muy alto para el consumidor. Porque yo puedo llenar container si puedo comprar este pellet afuera, ya a contraestación, contratemporada. Henry se maneja mucho mejor que yo en esto, pero siempre va a ser a un costo que no era el que se presupuestaba o las familias presupuestaron que iban a tener. ¿Es un problema mayor? Sí, porque los equipos, no es fácil de deshacerse de un equipo de pellet y decir, ya sabes que voy a ocupar otro. No es ese el cálculo que hicieron las familias. No son equipos que valgan, que cuesten poca plata en el fondo. Así que vamos a estar viendo quizás también nacimiento de algunas empresas locales, pero se van a encontrar con lo mismo que dice Henry, con la dificultad de encontrar materia prima para producir el pellet. Creo que vamos a tener que llegar a soluciones locales, pero que no van a dar una solución a nivel por lo menos regional. Bien, o sea, bueno, de todos modos, tampoco todo es inevitable, o sea, ¿no? Cuando hay en esta línea de argumentación que planteaba Henry respecto de las empresas que comenzaron a utilizar biomasa para producir energía, meterla al sistema interconectado, incluso generar recursos a partir de eso. Bueno, o sea, si el Estado se metiera en medio y le dijera, en realidad, si ustedes quieren hacer uso de esta biomasa, tienen que dedicarla a la economía de la calefacción, del pellet, domiciliaria, si no, no. Pero claro, sería otro país, ¿no? No, pero ojo, Ya no nos porque queda ahí tiempo en todo lo caso. que hay detrás, Víctor, lo que hay detrás, ojo con eso. Hay un término que se usa en energía, en este caso que usamos mucho en energía, que habla de la neutralidad técnica. Tiene que ver que como el Estado, a través de un gobierno, hace el impulso para las energías renovables, no se puede condicionar con una sola tecnología. Pasó lo mismo en la discusión de si nosotros impulsábamos más lo solar o lo eólico, y se generó muchos reglamentos que son neutrales sobre la tecnología. O sea, lo que se impulsa es la energía renovable, y la energía renovable no convencional, no así una sola tecnología. Por tanto, allí no le correspondería, según esta visión, que por lo menos hasta ahora se ha mantenido, al Estado establecer ventajas por el sistema económico que tenemos sobre solo el pellet, porque después el productor de leña te puede decir, bueno, ¿y por qué no me pones más plata a mí para que yo seque leña como corresponde, a precios más bajos, que el secado lo más caro, a precios más bajos, y lo disponibilizo más barato, certificado incluso, para que la gente siga usando leña? ¿O por qué no me ayudas a mí? Puede decir el de la parafina, o puede decir el del gas. Entonces, ahí hay que tener cuidado, en términos económicos, de establecer apoyo solo para un sector, porque se produjo un problema de falta de stock de pellet. Porque también hay otras tecnologías renovables que se pueden utilizar, y allí, si se va a dar un impulso, tendría que ser a la energía renovable, como se ha venido haciendo hasta hoy día, más que a una sola, a un solo insumo, por decirlo así. No sé si Henry estará de acuerdo conmigo, pero un poco Sí. mi visión.
Es que eso es lo que siempre se ha discutido y se ha alegado, ¿ya? Y claro, el tema es que aquí se ha hecho una intervención fuerte sobre todo en sectores de población más vulnerable, de familias, ¿cierto?, a nivel regional, Eh, que hoy día están sufriendo consecuencias, creo yo, de una política pública, como tú lo dices, creo yo, de varios gobiernos que se le advirtió. Yo trabajé, ustedes saben, en PYMEMAD, y advertimos este tema, lo discutimos con distintas autoridades de distintos gobiernos, y hasta el día de hoy yo mantengo este tema. Es un tema complejo y coincido plenamente con Pablo. Aquí lo que hay que hacer es que hay que abrir el abanico y dar la posibilidad, ¿cierto?, de distintas opciones, de distintas soluciones que involucren energía renovable, y las hay. No es solamente esto, el tema del pellet, también el programa de leña certificada también varios gobiernos invirtieron bastantes recursos en hacerlo funcionar, y era claro, no era a lo mejor el resultado que se esperaba, que era una gran disminución de las partículas por millón a nivel de la región de los ríos, pero sí se creó conciencia, sí se comenzó a introducir dentro de la población el concepto de la leña seca, y se fue avanzando, ¿ya? Pero de repente, de un día para otro, desaparece todo esto, ¿cierto? Se pierde una inversión en generación de conciencia, de marca, de impacto importante, que la vamos a tener que volver a tomar. Y hoy día, claro, existen otras soluciones tecnológicas que se pueden aplicar, pero lo que yo espero es que al momento de aplicarlas se genere esta discusión y sobre todo se transparente a la ciudadanía estos temas, ¿ya? Hoy día o volvemos a generar cierto combustiones lentas en base a leña, mucho más eficientes que las existen, que ya están las soluciones técnicas, volvemos a implementar un proyecto, un programa de leña seca que permita a la ciudadanía, ¿cómo se llama?, abordar este tema. Incorporamos a la matriz energética otras soluciones que nos permitan ir abaratando los costos. Hoy día el tema de la electricidad en la región de los ríos puede ser un tema factible, pero el tema de costos nos impide implementar soluciones en ciertos sectores, ¿ya? Entonces hay que volver un poquito atrás a la discusión y ver, pero el tema de verdad, el tema del pellet, yo lo veo bastante, bastante complicado. Y solo mi análisis es desde el punto de vista económico y de disponibilidad de materia prima y de competencia de productos, ¿ya? Esa es mi opinión. Víctor, si me permite Bien, 20 gente, segundos, yo sé que estamos en la sí, hora, sí, Pablo. pero 20 segundos para sumarle algo a Henry, cosas que se han Claro. perdido que hay que retomar, que servirían como alternativa y solución para esto. Uno, toda la inversión, hacer crecer más aún la inversión en envolvente térmica de las casas de Valdivia y de la región de los ríos. Sí. Una de las maneras de bajar la presión sobre la demanda de pellet y de cualquier otro es bajar el consumo. ¿Y cómo bajamos el consumo? Con casas mucho más eficientes y que ocupen mucho menos energía. Y allí había un esfuerzo que se venía dando y que es necesario hacerlo 2, 3 o 4 veces más. Y lo segundo, que si van a hacer un impulso, que sea un impulso, y volvemos al tema principal de este programa, de territorio sostenible, a la compra comunitaria. Tenemos que empezar a generar unidades de compra comunitaria de estos famosos combustibles, en donde podamos organizarnos, en donde sean grupos que tengan cierta orgánica, que permitan comprar en volumen, a precio mucho más bajo, pero sobre todo hacer una buena administración de los combustibles que estamos utilizando. Eso quería aportar. Bien, muchas gracias, Pablo Díaz, Henry Surmendi. Además que a mí solo me queda, yo soy el que tengo pellet de los tres, así que soy el que tiene el problema. Lo siento, Y lo sentimos mucho. así que tengo que ir a hacer la cola. Tengo que dejarlo. El- no, pero quería destacar que de hecho, fíjense cómo un problema que es cotidiano y que sí, yo diría que es relevante lo que dice Henry de que esto implicó, porque ya me han llegado historias de ese tipo, gente que le llegaron a cambiar el calefactor y que se lo cambiaron, digamos. Entonces, ahora no saben qué hacer de verdad, digamos. Entonces, y que obviamente tampoco tienen capacidad económica como para
buscar alternativas o incluso pagar más caro, porque ya se está cobrando más caro, mucho más caro que lo que estaba hace 2 meses atrás el pellet. Y lo que llama la atención es que no hay una discusión pública al respecto desde la perspectiva que ustedes instalan. O sea, si no es por este espacio, digamos, yo no sé dónde hay una discusión que permita visualizar alguna perspectiva, digamos, respecto de una cuestión que es hoy, digamos, cotidiana, que es un tema relevante para mucha gente. Así es que muchas gracias por justificar por lo menos que sigamos acá. Pasando frío en el caso tuyo. Voy a tener que después en interno darte unos datos entonces de Brasil y de importadores de pellet. Ya, pues, De importación directa. por último los vamos a buscar. Oye, un gusto. Muchas gracias, Territorios Sostenibles de este martes. Nos reencontramos. A ustedes, que estén muy bien. Muy buena Chao, semana a chao. todos. Gracias. Buena semana. Un gusto Chao. igual. Nos despedimos. Chao, Sebastián está en el estudio a esta hora, así que muchas gracias, Sebastián Valenzuela, como siempre, en Radio Universidad Austral de Chile. Chao, chao. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. Universidad Austral de Chile, institución regional al servicio de la sociedad desde 1954. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público.